hacemos en la Estación Regional del Noroeste respecto al análisis de riesgo ambiental con elementos potencialmente tóxicos. Bueno, la plática pues tiene una breve introducción, luego intentaré hablarles un poco del impacto ambiental de la minería, del análisis de riesgo ambiental, de las investigaciones que están en curso y después hablaremos sobre conclusiones y perspectivas. Si quieren interrumpirme en cualquier momento no hay ningún problema. Antes de comenzar, siempre me gusta como dejar un poco en claro que cuál es la importancia, que todos lo sabemos, ¿no?, de la minería. Por ejemplo, la actividad minera en México se remonta a las épocas prehispánicas y México se posiciona como uno de los principales productores de distintos minerales a nivel mundial, entre los que podemos destacar el oro y la plata. En específico, en el estado de Sonora, que es donde se encuentra la Estación Regional del Noroeste, ocupó el primer lugar a nivel nacional en la producción de oro y cobre y molibdeno en el 2019. Es bien sabido que los minerales extraídos pues satisfacen el mercado interno y son el principal insumo para las industrias del transporte, la industria aeroespacial, la industria de las telecomunicaciones, electrónica, entre otras, ¿no? Y justo dentro de esta pandemia ocasionada por el COVID-19, la minería pues, se considera como una actividad esencial, debido a que funge como un pilar estratégico de la economía del país. La actividad minera está presente, por ejemplo, en 696 comunidades de 212 municipios de 25 estados de la República Mexicana. De ella dependen 300,000 empleos directos y 2.4 millones indirectos. Ocupa el sexto lugar en generación de divisas del país, etc. Por mencionar algunas cosas. Sin embargo, pues en general todos los procesos de la minería, en esencia, se consideran o se relacionan con problemáticas medioambientales. Y el amplio rango de consecuencias pues es grande, ¿no? Y tiene que ver con la esfera económica, con la esfera social, con la esfera ecológica, en fin, interactuando con todos los niveles como la atmósfera, la litosfera, la hidrosfera, etc., ¿no? Pueden resumirse, por ejemplo, en cuanto a los componentes ambientales afectados, y quizá uno de los principales pues son, o más evidentes, son los cambios en el relieve. Por ejemplo, cambios en la topografía, erosión hídrica, fallas de taludes y deslizamientos, hundimientos y eventos sísmicos, y el impacto visual, ¿no? Las consecuencias en general pues, son erosión, liberación de contaminantes y arrastre de suelo y rocas hacia el medio circundante, riesgo potencial para la seguridad de los animales y la población cercana, etc., ¿no? Estas son algunas imágenes sobre los cambios en el relieve. El siguiente serían los desechos de mina, ¿no? La cantidad de desechos pues depende evidentemente del tipo de mineral extraído, del tamaño de la mina, y en general pues son rocas de desecho, relaves ojales mineros y otros desechos que incluyen, por ejemplo, cenizas, desechos domésticos, desechos de construcciones, químicos, médicos, etc. De todos ellos, los jales mineros, aunque no ocupan el primer lugar en volumen, en comparación, por ejemplo, con los desechos de roca, son los más relevantes ambientalmente. El tercero serían los efluentes o el agua de mina, ¿no? En esencia, pues sería el más importante el drenaje ácido de mina. Y las consecuencias pues, son la degradación de los cuerpos de agua y los ecosistemas acuáticos. Hay una cantidad de efluentes que pueden clasificarse, por ejemplo, como el agua de mina, que son cuerpos de agua superficiales o subterráneos, agua de molienda, que es la que se emplea en el proceso de fraccionamiento y de molienda del mineral, el lixiviado, por ejemplo, que deriva del paso entre o sobre el material poroso de desecho, etc., ¿no? Y aquí algunas imágenes, por ejemplo, de Nacozari en Sonora, donde existen algunas pilas de jales mineros históricas. Dentro de esto, pues los relaves o jales mineros son los más importantes.
consisten en una mezcla de rocas molidas y fluidos derivados de los procesos de la molienda, de lavaderos y de la extracción metalúrgica. Por decir un dato, pues pueden ser de un volumen de 200 a 1 respecto a los concentrados minerales finales. Y la composición química pues es variada, ¿no? Sin embargo, los elementos potencialmente tóxicos mayoritarios pues suelen ser la plata, el arsénico, el bismuto, el cadmio, el cobre, el galio, el germanio, en fin, etc. Su mineralogía pues se divide en ganga, la fracción de óxidos y sulfuros y los minerales secundarios. Y por dar algunos ejemplos, por ejemplo, como fracción mineral de ganga podemos encontrar el cuarzo, los feldespatos, la calcita, etc. Entre los óxidos y sulfuros, que son los que tienen mayor relevancia ambiental, pues la pirita, la arsenopirita, etc. Y minerales secundarios como el yeso o la escorodita. El impacto ambiental de los jales mineros o de las pilas de desechos tiene que ver, por ejemplo, con la dispersión del material. La dispersión puede ocurrir, por ejemplo, vía eólica, que no es más que la dispersión del material particulado. La vía hídrica, que puede ocurrir que es la dispersión del material más grueso por arrastre hídrico, o puede ocurrir, por ejemplo, con accidentes mineros, como es que es una dispersión de material fino y grueso en un solo evento. La liberación de contaminantes, una vez que ha ocurrido la dispersión, pues depende del intemperismo y de fenómenos, por ejemplo, como la formación de drenaje ácido de mina. Esto permite el ingreso de los elementos potencialmente tóxicos al agua superficial y subterránea y en general en el medio circundante, causando alteraciones. Esta fotografía es de una pila de jales que se encuentra en Jishú, en Guanajuato. No sé si pueden ver mi puntero, pero esta estructura de aquí son los jales mineros que se encuentran en una cuenca, y más atrás se encuentran unos campos de cultivo de maíz que son pues sustento de la región. La dirección del río pues es en esta dirección, por lo que estos campos pues se ven afectados por altas concentraciones de metales, de elementos potencialmente tóxicos. Uno de los fenómenos importantes que hay que resaltar pues es el drenaje ácido de minas, que ocurre cuando los materiales ricos en sulfuro, los minerales ricos en sulfuro, se encuentran expuestos a las condiciones climáticas y reaccionan con el oxígeno y el agua para formar ácido sulfúrico, que propicia también la disolución de otros metales como el hierro, el cobre, el aluminio y el plomo. Esto ocurre, por ejemplo, cuando la neutralización natural del suelo se ve mermada por la generación de ácido sulfúrico, cuando se agotan los consumidores de ácidos y cuando el dam alcanza pues, los cuerpos de agua, afectando el ecosistema en general. Esta es una de las reacciones principales que ocurre para la generación del drenaje ácido de minas, en donde un sulfuro, por ejemplo, en este caso de hierro, como la pirita, al interaccionar con el oxígeno del medio ambiente y el agua de lluvia, por ejemplo, genera acidez, genera iones sulfato, y estos iones, a su vez, una vez que forman ácido sulfúrico, pueden propiciar, mediante otras reacciones, la liberación de otros elementos potencialmente tóxicos, en este caso, el arsénico de la arsenopirita, ¿no? Bueno, en este contexto, ¿cómo estudiar los efectos que tienen estos elementos potencialmente tóxicos sobre el medio ambiente? Para ello, pues hacemos uso del análisis de riesgo ambiental y en específico de la estimación de riesgos, que es en general como se percibe una probabilidad de que se presenten efectos adversos para la salud de las personas o los recursos biológicos por exposición actual o futura a agentes productores de estrés, ¿no? Sustancias tóxicas, en este caso, elementos potencialmente tóxicos. Y matemáticamente se expresa en términos de probabilidad. Es decir, es la probabilidad de que ocurra un efecto adverso rodeado, por ejemplo, de características de la sustancia tóxica, de las condiciones propias del sitio,
de la exposición, ya sea del medio ambiente en general o de un organismo en particular, y de la vulnerabilidad que presenten tanto los organismos como algún compartimento en específico del ecosistema. En este caso, el peligro se considera como una condición química o física que tiene el potencial para causar daño a la gente o al medio ambiente, y el riesgo se concibe como la probabilidad de que ocurra un efecto adverso, cualquiera que éste sea. Y la vulnerabilidad es la propensión de un grupo de personas, de sistemas o sistemas ecológicos u otros receptores a sufrir daño debido a características propias o adquiridas. El proceso en general del análisis de riesgo involucra 3 etapas, aunque hay otros esquemas que son más amplios. Y en general, la primera pues es la evaluación del riesgo para la salud o para los ecosistemas. Aquí, por ejemplo, puede existir un análisis de riesgo para la salud y un análisis de riesgo que es específico, por ejemplo, para las personas, para la población, y otro que se define como análisis de riesgo ambiental, que es el que concibe todo aquello que sea parte del ecosistema, ya sea el suelo, las plantas o algún organismo en específico. La segunda etapa pues, es el manejo de ese riesgo, y el tercero es la comunicación de ese riesgo, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, que la fase 1 implica formular un problema y formular los alcances, es decir, preguntarse si existe o no un problema en ese sitio, planificarlo, y la fase 2, que es la fase más compleja, en donde, por ejemplo, desarrollamos la investigación, es identificar por un lado el peligro y evaluar la dosis de exposición, la exposición en específico, ¿no? Y con ello caracterizar el riesgo para tomar acciones, ya sea de remediación o de comunicación en el sitio. Esta parte de la evaluación de riesgo pues, se define como un procedimiento mediante el cual se hace una estimación cuantitativa e incluso en ocasiones cualitativa de un riesgo en específico. Y aquí se hace uso de datos y observaciones científicas para estimar la magnitud de impactos asociados con un compuesto tóxico, ya sea sobre los seres humanos, como comentaba, riesgo a la salud, o hacia los ecosistemas, que es evaluación de riesgo ecológico o ecotoxicológico. Aquí las preguntas pues, son si existe o no un riesgo, qué se sabe sobre el riesgo, quién es el afectado, y todos estos estudios en general buscan establecer una relación entre la dosis y la respuesta, dado por el tiempo de exposición. Y cuando la información lo permite, se relaciona, pues se hace esta relación de dosis-respuesta. Hay algunas consideraciones sobre la evaluación del riesgo ambiental. Es muy amplia, es decir, puede ser mínima o puede ser muy detallada. Seguramente habrán encontrado por ahí algunos artículos que hacen, por ejemplo, estimación de riesgo cancerígeno o no cancerígeno, o hacen pruebas con algunos organismos, plantas generalmente, o algunos organismos del suelo. Es decir, puede ser basada incluso en datos médicos, o en datos médicos de la población, o puede ser tan detallada como estudiar, por ejemplo, a nivel microscópico lo que está sucediendo, ¿no? Y eso hace que, por ejemplo, estos estudios puedan ser pequeñas proyecciones o investigaciones que puedan durar varios años. Constituye un instrumento valioso para la toma de decisiones. Es considerada ambigua, puesto que se necesita condensar una gran cantidad de datos con un alto grado de incertidumbre. Sin embargo, pues es mejor hacerlo que no hacerlo. Si no se emplea, porque si no se emplea, pues no se puede prevenir la degradación del medio ambiente o el deterioro de la salud de la población, ¿no? Y todo ello, pues busca, el objeto central, al menos de esta parte, es buscar un punto en el cual pueda aplicarse una técnica de remediación específica, pues para detener precisamente ese riesgo al que está asociado la población o el medio ambiente. En este sentido, pues las acciones de remediación se centran en 3 puntos, ¿no? Si existe un riesgo actual o futuro para los ecosistemas y la población expuesta, la remediación debe aplicarse a los desechos de mina o sus subproductos o ambos,
y debe elegirse un tipo de remediación. Hay muchas tecnologías de remediación, tanto de aguas como de desechos, por ejemplo, la precipitación química, procesos de oxidación o reducción química, lavado de suelos, tratamiento biológico in situ, fitotecnologías, etc., ¿no? Sin embargo, pues para elegir una de estas tecnologías o una combinación de estas tecnologías de remediación, pues es necesario realizar una estimación del riesgo, un análisis de riesgo ambiental que permita identificar el problema específico, caracterizarlo y en base a ello escoger una o una combinación de técnicas que puedan efectivamente remediar los sitios. Estas remediaciones pues siempre van enfocadas a reducir pues este riesgo asociado, ¿no? Pueden consistir, por ejemplo, en transportar el material a vertederos o zonas seguras. Pueden emplear tecnologías que reduzcan la movilización de los materiales, por ejemplo, utilizando barreras físicas o promoviendo el desarrollo de vegetación, como es la fitoestabilización. Reducir la lixiviación de elementos potencialmente tóxicos, que como vimos, pues es el mecanismo que da impulso, por ejemplo, a la generación del drenaje ácido de minas, el tratamiento de aguas contaminadas, etc. Aquí pues ponía yo un mapa de Sonora, en donde, por ejemplo, este es el río Sonora, la cuenca del río Sonora. Si se fijan, pues a los lados se marcan algunos sitios con residuos de mina que están al margen del río Sonora y que son múltiples, y seguramente habrá muchos más, incluso de minería artesanal. En Sonora, por ejemplo, las principales problemáticas ambientales se relacionan con la gestión de desechos de mina, con la presencia de zonas mineralizadas, con suelos salinos, y se exacerban un poco por las condiciones climáticas específicas de la zona, que dan, por ejemplo, pie a la escasez de cuerpos de agua y de suelos agrícolas. Las lluvias torrenciales, por ejemplo, que producen la dispersión de estos materiales por vía hídrica, y además un fenómeno en específico que se presenta con mayor intensidad en zonas semidesérticas, como la formación de sales eflorescentes y la dispersión de material particulado. Dentro de esta parte de la estimación del riesgo, lo que se hace pues es ir desde una escala grande a una escala pequeña, y en general pues aquí está un esquema de las aproximaciones que se hacen en el estudio de elementos potencialmente tóxicos que se aplica a sitios contaminados, por ejemplo, con desechos de la minería. Lo primero que se suele hacer en general pues es una cuantificación elemental que implica, por ejemplo, el uso de técnicas espectroscópicas como absorción atómica, fluorescencia de rayos X, etcétera, ¿no? Se estudian, por ejemplo, también factores de enriquecimiento y de riesgo que permiten, por ejemplo, distinguir entre la contaminación natural y la contaminación antropogénica, que permiten clasificar, por ejemplo, los suelos en órdenes de contaminación y encontrar áreas prioritarias. Y lo que se suele hacer después, pues, es estudiar la dispersión de estos contaminantes, usando, por ejemplo, trazadores isotópicos, sistemas de información geográfica, muestreos estratégicos. Todo esto que les menciono aquí, pues lo realizan algunos investigadores, en específico del Instituto de Geología en la Estación Regional del Noroeste. Y lo que me toca un poco más a mí es la movilidad y la accesibilidad. Esta, como les comentaba, busca ver cómo los elementos potencialmente tóxicos se mueven o se dispersan desde los sitios o desde los residuos de mina hacia el medio circundante, y cómo penetran, por ejemplo, barreras fisiológicas, y con ello pues se estima el efecto tóxico que puede producir o que está produciendo. Para ello se utilizan, por ejemplo, fraccionamientos químicos que consisten en someter a muestras, por ejemplo, de suelos o de residuos a una serie de soluciones químicas que incrementan su poder disolutor, y esto nos permite conocer, por ejemplo, qué fracción de los elementos potencialmente tóxicos contenidos en el suelo
pueden liberarse bajo condiciones específicas ambientales, por ejemplo, con el agua de lluvia, con cambios en la composición de la solución del suelo, con la generación de acidez, etc. Y se pueden emplear además también extracciones fisiológicas que permiten conocer cuál es la fracción específica de los elementos potencialmente tóxicos contenidos en una matriz específica, como los desechos, pueden liberarse en condiciones fisiológicas. Y aquí se puede simular, por ejemplo, todo aquello que puede entrar por vía pulmonar, por vía oral, incluso se puede estudiar también, por ejemplo, la región de la rizosfera, que es importante en la transferencia de elementos potencialmente tóxicos desde los suelos hacia las plantas, y se pueden hacer otras pruebas, por ejemplo, que están generalmente normadas, como la generación de drenaje ácido de mina, que es una prueba que se aplica en este tipo de residuos para considerar o no si son potencialmente peligrosos para el medio ambiente. Además, se pueden utilizar biomarcadores, ya sea plantas, organismos del suelo, para determinar si los suelos, por ejemplo, son seguros. Y en este sentido, pues se han utilizado en general organismos como lombrices que son hipersensibles a los metales pesados y que dan un indicativo rápido de si los suelos son seguros o no, o si contienen concentraciones elevadas de elementos potencialmente tóxicos que pueden generar un daño tanto en el suelo como en los organismos expuestos. Y de manera mucho más detallada, pues se entra después a la especiación química, que es, en esencia, determinar cuáles son las formas o los compuestos químicos que está formando un elemento específico en una matriz también específica, ya sea en el suelo, en el agua o en los tejidos de algún organismo, empleando técnicas espectroscópicas y microscópicas, incluso cromatográficas, y además lo que utilizamos un poco más es la radiación sincrotrón, que permite estudiar estas matrices a nivel atómico y molecular y determinar cómo o qué compuestos o en qué formas se encuentran estos elementos potencialmente tóxicos, porque esto al final determina el grado de toxicidad, la forma en la que se mueven, por ejemplo, a través del aire, del agua y el suelo, y cómo afectan a los organismos. Por ejemplo, si tienen la capacidad de disolverse en algún fluido fisiológico particular, si pueden llegar a penetrar membranas celulares, por ejemplo, si son solubles o si no son solubles, si pueden causar alteraciones, por ejemplo, algunas enzimas, etcétera, ¿no? Todo esto pues depende de su especie química, de la especie química que estén formando, ¿no? Incluso los organismos suelen, como una manera de detoxificación, transformar estos organismos, estos compuestos dentro del organismo, ¿no? En este sentido, pues hay varias cosas que son importantes. Una, por ejemplo, estudiar la forma mineral. Y en este caso, en este esquema, vemos diferentes minerales que puede formar el plomo y que si vemos esta escala de acá abajo, que es la biodisponibilidad, que no es más que la fracción que puede llegar a tener contacto con una membrana o atravesar una membrana, se incrementa de derecha a izquierda. Y vemos, por ejemplo, que no es lo mismo que en algunos residuos de la minería se encuentre mayormente como óxido de plomo, que incrementa su biodisponibilidad, que como sulfuros de plomo o fosfatos, que tienen una menor biodisponibilidad. El tamaño de partícula también es importante, otros fenómenos, por ejemplo, como la encapsulación. Si un compuesto muy soluble está cubierto de otro que no lo es, y viceversa. Puede, como les comentaba, utilizarse el fraccionamiento secuencial, que permite determinar la fracción de elementos susceptibles bajo eventos, como les comentaba, por ejemplo, de lluvia, de cambios de pH, de materiales sorbentes, etc. Extracciones fisiológicas que permiten determinar fracción biodisponible, como la fitodisponibilidad, específicamente lo que puede penetrar hacia los tejidos de las plantas y en específico las raíces.
Hacia las personas, por ejemplo, bioaccesibilidad pulmonar, que es cuánto se disuelve en los fluidos pulmonares y por tanto entra al torrente sanguíneo. El uso de biomarcadores y la especiación química, como les comentaba. Para la especiación química utilizamos pues dos técnicas específicas, que son la absorción de rayos X y la fluorescencia de rayos X. Aquí les muestro la absorción de rayos X, que es... esto se realiza en un sincrotrón, que es un acelerador de partículas, que permite obtener este tipo de espectros que tienen oscilaciones muy características y que se dividen en dos regiones. La primera región, que se llama SAINS, que nos permite estudiar, por ejemplo, números de coordinación, estados de oxidación y arreglo electrónico, y la parte del EXAFS, que nos permite estudiar ángulos de enlaces, distancias de enlace y geometría molecular. Todo esto, si se fijan, pues nos permite conocer las especies químicas o las formas químicas que está formando un elemento específico. Esta es una técnica específica para cada elemento. Puede analizarse este espectro tanto en energía, en el espacio K o en el espacio R, que nos dan diversas informaciones acerca de la composición, de su ambiente de coordinación y de distancias de enlace, que también son importantes, por ejemplo, cuando interaccionan con alguna superficie en específico. Y la otra técnica, que es la microfluorescencia de rayos X, esta nos permite acercarnos mediante una microsonda que van hasta la escala nanométrica, nos permite identificar especies químicas menores o asociaciones de elementos. Por ejemplo, en esta imagen que ven aquí, pues es un residuo de mina. Si se fijan, el arsénico está coloreado en rojo, el cobre en verde y el hierro en azul o morado. De toda la matriz, por ejemplo, de esta ventana, cuya escala es de 200 micrómetros en esta línea de aquí, vemos que solo una pequeña fracción de minerales o de partículas está asociada al arsénico y el cobre. Y en general son estas especies químicas o estos minerales los que controlan la movilidad de los elementos. Por ello es preciso identificarlos a esta escala. Una vez que se hace un acercamiento, por ejemplo a 22 micrómetros, se pueden tomar espectros de absorción de rayos X, que son los que les mostraba anteriormente, e identificar las características químicas de estas partículas en específico, y con ello los minerales o las especies químicas que están controlando la movilidad o la toxicidad, en este caso, la movilidad en residuos de mina. Esto permite también encontrar asociaciones con elementos o con tejidos. Por ejemplo, aquí están viendo la presencia de magnesio, manganeso o cobre en algunas estructuras de una cactácea. Y con estas dos técnicas pues podemos resolver la dinámica biogeoquímica de estos elementos, ya sea en el medio ambiente o en algún organismo en específico. Entonces les presento ahora rápidamente pues algunos estudios que se han hecho. Este, por ejemplo, me gusta mucho porque es un estudio que se hizo para ver si una especie química en específico del cobre incrementaba la bioacumulación y se integraba a la cadena trófica de manera más rápida, ¿no? Aquí lo que se hizo pues, fue un experimento más o menos simple en donde se utilizaron suelos contaminados con diversas fuentes de cobre, como minerales, como compuestos químicos, como nanopartículas, etcétera, que se alimentaron a una lechuga durante 70 días. La lechuga se dio de comer a unos grillos y después los grillos se dieron de comer a una lagartija. Y esto de alguna manera iba a demostrar si una especie química en específico del cobre podría acumularse en mayor cantidad y mucho más rápido en la cadena trófica. Y con él se medía, por ejemplo, la bioacumulación a través del proceso. Además, se le agregó la complejidad de que se utilizaban suelos intemperados y no intemperados, es decir, suelos que habían sufrido un proceso de degradación y otros que no habían sufrido ese proceso de degradación, para determinar también si el estado del suelo tenía una influencia sobre esta transferencia en la cadena trófica. Los principales resultados pues indicaban que las concentraciones de cobre en los tallos, por ejemplo, de las lechugas, no son dependientes de la forma de cobre y del estado del suelo, mientras que en las raíces de las plantas esta difiere respecto a la forma de cobre y el tipo de suelo.
El alto contenido de cobre en los tratamientos con nanopartículas sugiere la transformación a formas químicas, es decir, dentro de los tejidos de las plantas se logró identificar una transformación química, es decir, las plantas transformaban las especies químicas a las que estaban expuestas dentro de sus tejidos. Al final no existía una clara diferencia entre el contenido de cobre en las heces, por ejemplo, de los grillos, independientemente de la forma de cobre y tipo de suelo. Aquí, por ejemplo, se utilizó la técnica de microfluorescencia de rayos X que presentaba anteriormente para estudiar algunos cortes transversales de la raíz de las lechugas. Y aquí, por ejemplo, se mapea el cobre, el calcio y el potasio para identificar la asociación del cobre con algunas estructuras específicas de la raíz, que estaban, por ejemplo, en las paredes de la raíz y en las raíces secundarias por donde penetraba el cobre. Los resultados, por ejemplo, de MicroSyncs, que es obtener espectros de estas imágenes, mostraban o confirmaban que existía una transformación de las especies químicas dentro de la planta. Por ejemplo, estas son las formas químicas en las que se administraba el cobre a las plantas, esencialmente como óxido de cobre. Y veíamos que después en las raíces y en los tallos se veía una transformación de la especie original hacia diversas especies de cobre, algunas incluso orgánicas. Este es un corte transversal también del grillo, en donde, por ejemplo, aquí se puede ver la asociación del cobre en rojo con algunas estructuras específicas de la anatomía, por ejemplo, con el sistema digestivo. Esto además, pues también, esta técnica, por ejemplo, también permite identificar órganos o tejidos blancos de algunos elementos potencialmente tóxicos. Y al final, pues la conclusión era que la transferencia de nanopartículas en la cadena trófica depende del tipo de especie de cobre. Y en general eran las nanopartículas de cobre las que entraban con mayor rapidez y en mayor concentración a la cadena trófica. También que las condiciones de degradación de los suelos pues, podían inducir transformaciones químicas que influenciaban la disponibilidad de las nanopartículas en las plantas, es decir, el grado en el cual podían integrarse los tejidos de las plantas. Puede además esta degradación influenciar la distribución de elementos estructurales en las plantas, cómo se asocian a estructuras específicas, etc. Otro trabajo se centró, por ejemplo, en el estudio de la movilidad y la disponibilidad. Esto ya en un sitio minero en el estado de Sonora. Aquí es el sitio de San Felipe de Jesús, Sonora, en donde hay una zona de residuos de mina, pequeña en comparación con otras zonas, pero la importancia aquí es que está cercana a un poblado y que, si se fijan, es esta área con puntos rojos, la región de los jales mineros, que está cercana a suelos agrícolas que son sustento de la región y que son alimento del ganado y de la población, ¿no? El objetivo pues era estudiar la movilidad y accesibilidad, es decir, por un lado, qué tan probable era que los elementos contenidos en los residuos pudieran integrarse, por ejemplo, al agua o a la solución del suelo, y otra, si sus formas químicas tenían accesibilidad para algunas extracciones fisiológicas, por ejemplo, por vía oral, ya sea por ingestión de partículas a través de los pulmones, o por ingestión directa accidental. Estas son pues algunas fotografías de la zona. Este es un camino que pasa o que funge como división entre los residuos de mina que están de este lado y los suelos agrícolas que están de este lado. Si se fijan, pues la distancia es mínima. Esta es otra fotografía que muestra los residuos y del otro lado los suelos agrícolas y una vista desde los jales mineros, desde los residuos de mina. Aquí, por ejemplo, se encontraban concentraciones, en este caso de zinc, por encima del límite. Si se fijan, el límite en algunas de las gráficas pues ni siquiera está. El límite, por ejemplo, para los suelos es de 40 a 120 partes por millón, pero aquí encontrábamos hasta 184,000 partes por millón. Y en el suelo en específico hasta 7,450 partes por millón. Aquí, por ejemplo, se hizo uso del fraccionamiento secuencial. Si se fijan,
Aquí vemos una gráfica con diversas coloraciones que van de colores cálidos a colores fríos, y los colores cálidos nos indican, por ejemplo, las formas más móviles o en otro sentido las formas más susceptibles de movilización, y los colores fríos, en este caso el azul, pues las formas que tienen poca probabilidad de movilizarse en un tiempo considerable, ¿no? Y la primera fracción, que es la roja, se refiere a la fracción soluble en agua, que esta en esencia sería aquella que se liberaría en un evento de lluvia. La segunda, que es la naranja, se refiere a la intercambiable, que es, por ejemplo, aquella que se desorbería de las superficies orgánicas o minerales bajo un cambio de conductividad de la solución del suelo o de acidificación. Por ejemplo, cuando el suelo contiene contaminantes que modifican estas propiedades de la solución del suelo. Aquí, por ejemplo, el zinc se encuentra en formas móviles, en específico como soluble en agua, en jales mineros y suelos agrícolas. Estas son las muestras de jales mineros, y abajo las muestras de suelos agrícolas. Y hay una dependencia clara del estado de oxidación de los residuos mineros en la cantidad de zinc móvil, y su grado de movilidad y asociación con las fracciones del suelo es diferente para los suelos agrícolas. Esto nos permite identificar si realmente la concentración que hemos encontrado en un inicio representa un peligro, dado que no toda va a solubilizarse bajo condiciones ambientales. Aquí vemos algunos resultados de fitoaccesibilidad y bioaccesibilidad en tipos de muestras superficiales o profundas. Veíamos que, por ejemplo, encontramos hasta 1493 partes por millón bioaccesibles de zinc en algunas muestras superficiales y profundas de suelo, y bioaccesibles de hasta 168 partes por millón, específicamente en tamaños de partícula muy pequeños, ¿no? Con estos datos, por ejemplo, de fitoaccesibilidad y bioaccesibilidad, se pueden hacer uso de fórmulas que estiman, como decíamos en un inicio, el riesgo actual o futuro de la población en específico. Aquí, por ejemplo, se hace un análisis de riesgo cancerígeno y no cancerígeno. Con los datos que se obtienen de bioaccesibilidad, se pueden emplear fórmulas que toman, por ejemplo, en cuenta el estado de salud de la persona, su peso, su estatura, su grado de exposición, etcétera, para determinar si una exposición crónica o una exposición aguda bajo ciertas condiciones pueden causar algún efecto adverso. Y en aquellos elementos potencialmente tóxicos que además tienen propiedades cancerígenas, pues se puede determinar si existe un riesgo específico de que la población expuesta desarrolle cáncer a lo largo de una exposición determinada, ¿no? Si con esta estimación se superan aquellos límites normados, entonces debe realizarse una acción en el sitio de remediación para evitar que ocurran estos escenarios. Si no lo supera, pues entonces quizá no es necesario invertir dinero y tiempo en remediar un sitio que en realidad, aunque tiene concentraciones altas de elementos potencialmente tóxicos, no se encuentran en especies ni formas químicas susceptibles ni de movilizarse ni de penetrar a las barreras de los organismos. Por ejemplo, aquí concluimos que el fraccionamiento secuencial permite determinar las fracciones móviles de los elementos. Las extracciones fisiológicas, por otro lado, permiten determinar si existe riesgo ecológico y a la salud. A pesar de las concentraciones de los elementos potencialmente tóxicos, que puedan ser similares, el comportamiento químico independiente de cada uno de ellos determina la movilidad y disponibilidad de los mismos, también las condiciones ambientales y las condiciones particulares del sitio, por lo que cada sitio necesita su análisis de riesgo ambiental. Y finalmente, pues la especiación química, que esto pues se logra con algunas técnicas avanzadas como el uso de radiación sincrotrón, que, como les explicaba, nos permite conocer las especies químicas de los elementos en ciertas matrices. La ventaja de esta técnica quizá es que es no destructiva, que se puede utilizar en todas las matrices, ya sea en suelo, en residuos de mina, en el aire incluso, en agua,
sin necesidad de modificar la matriz. Entonces pueden estudiarse los elementos y sus formas químicas en las condiciones naturales, y esto nos permite hacer una estimación del riesgo mucho más detallada y específica. En este caso se utilizaron dos técnicas o tres técnicas, me parece, de sincrotrón para determinar la movilidad y la especiación de zinc. En este caso se utilizó absorción de rayos X, microfluorescencia de rayos X, y además se utilizó otra técnica que se llama, no se me fue ahora, difracción de rayos X de fase cristalina. Y esta difracción de rayos X de fase cristalina, además son estas imágenes que vemos aquí, por ejemplo, que nos permiten ya no solo determinar si hay un elemento específico presente en una partícula del suelo, sino además determinar qué mineral o qué fase mineral en específico está en este sistema. Aquí, por ejemplo, se están escaneando la escorodita y la goetita en color rojo y en color verde. Entonces ya no solo nos permite identificar elementos como en la microscopía electrónica tradicional, sino además identificar ya fases específicas cristalinas en una muestra de residuo de mina, en este caso, ¿no? Después de ello, pues se pueden tomar también espectros de absorción de rayos X para determinar sus características particulares, como la especiación química, ¿no? Aquí también se emplearon extracciones secuenciales que permitieron determinar si existían fracciones importantes del zinc, fitoaccesibles, por ejemplo, para ser absorbidas por los cultivos de la zona. Encontramos que, por ejemplo, el contenido de zinc, tanto en los jales mineros como en los suelos, sobrepasaba algunas normativas de contenido natural y que producían efectos fitotóxicos en algunas plantas. En cuanto al fraccionamiento secuencial, pues encontramos fracciones importantes, por ejemplo, de hasta el 33.8%, que estaban asociadas a las fracciones más móviles, que en este caso son la intercambiable, la unida a carbonatos y la soluble en agua. Y con el sincrotrón, con estas tres técnicas, logramos identificar aquellos minerales que estaban controlando la movilidad y la disolución del zinc en este caso. Aquí, al inicio, por ejemplo, bajo estas técnicas no se encontraba un mineral en particular, porque no parecía coincidir su espectro con alguna especie en específico. Es decir, estos espectros se utilizan como una huella dactilar que puede identificar a las especies químicas en específico. En este caso no encontrábamos, por eso utilizamos esta técnica mucho más específica que nos permitió mapear las fases de ciertos minerales que tenían control, por ejemplo, como la goetita, que es un oxidróxido de hierro que suele absorber cationes como el zinc. Vemos en esta imagen, por ejemplo, de un jal minero, que hay una partícula claramente asociada con el zinc en verde y una partícula claramente asociada con el arsénico. Cuando hacíamos especiación química en esta partícula de arriba, con los espectros se lograban identificar minerales específicos del arsénico, pero ninguno del zinc. Cuando hicimos el mapeo de fases cristalinas, encontramos que esta partícula estaba compuesta de oxidróxidos de hierro, en específico de goetita, y que el zinc en realidad no estaba formando una especie química como tal, sino que estaba absorbido sobre estas partículas. Y esa es la razón, por ejemplo, por la que se encontraba en las fases más móviles, porque bajo condiciones de cambio químico en la solución del suelo podrían desprenderse de estos minerales y solubilizarse. El fraccionamiento secuencial igual permitió establecer un porcentaje, qué porcentaje importante del zinc se encuentra en formas químicas móviles, que eran solubles, intercambiables y asociadas a carbonatos. La fitoaccesibilidad, por ejemplo, sugería que el zinc se encuentra en formas químicas disponibles en suficiente concentración para causar riesgo ecológico. Los microanálisis permitieron identificar las principales especies que controlan la movilidad y disponibilidad, en este caso sulfatos de zinc hidratados y zinc absorbido sobre goetita. Bueno, y con esto finalizo, creo que me pasé un poquito, y muchas gracias.